Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer el review a una Dell Inspiron 5502, una notebook con muy buen rendimiento, un diseño moderno con algunas características muy interesantes. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que quisiera destacar de esta laptop es la estructura exterior. Está construida totalmente en aluminio a excepción de la base del equipo que es de plástico, lo cual la hace más resistente a posibles caídas o golpes y además mejora la temperatura interna. Las medidas son de 35.6 centímetros de ancho, 23.4 de profundidad y 1.7 centímetros de alto. El peso es de 1.65 kilogramos aproximadamente, algo más liviana que otros modelos similares. Con respecto a la conectividad, la Dell 5502 viene muy bien equipada. De un lado tiene el puerto de carga, un HDMI 1.4, un USB tipo A 3.2, un USB tipo C 3.2 con DisplayPort y Power Delivery. Del otro costado podemos observar un conector combinado para auriculares y micrófono, un USB 3.2 tipo A y un lector de tarjetas micro SD. Con respecto al teclado, viene con pad numérico. La experiencia de tipeo es muy buena. La distancia entre teclas y la sensibilidad de estas hace que sea muy cómoda para escribir, además de ser bastante silencioso. Tiene además dos niveles de retroiluminación, lo cual es muy bueno para usar en ambientes con poca luz. Otro punto a considerar es el touchpad, que es de muy buena calidad y responde bien a los movimientos de los dedos. Tiene un muy buen tamaño y responde a todos los gestos de Windows. Tiene por supuesto el chip TPM, que es un requisito para poder instalar Windows 11 si así lo deseamos. La pantalla de esta Dell es de 15.6 pulgadas, Full HD con resolución 1920 x 1080, panel TN y acabado mate antirreflectante. El brillo es bastante bueno incluso para usar en ambientes con mucha luz. Arriba de esta podemos observar la webcam, la cual es HD y captura imágenes en resolución 1280 x 720 a 30 cuadros por segundo. Y a los costados se puede ver el doble micrófono para mejorar la calidad de sonido en videollamadas. En cuanto a las especificaciones de los componentes internos, esta Dell viene equipada con un procesador Intel i5 de 11ª generación, el cual nos permite hacer tareas de alto rendimiento sin ningún problema. Esta misma serie puede venir también con procesador i3 o i7 y trae gráficos integrados Intel Iris Xe. Con respecto a la memoria RAM, el máximo que soporta es de 32 GB, para lo cual tiene dos bancos de memorias disponible para actualizar. La memoria de almacenamiento es de tipo SSD NVMe de hasta 1 TB y tiene espacio para agregar una segunda memoria SSD de las mismas características. Trae además Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, que no son de los más nuevos, pero son suficientes para conectarnos a todas las redes que existen en la actualidad. Con respecto al sonido, se escucha muy bien, pero no hay nada para destacar. Tiene dos parlantes estéreo de 2.5 watts, suficientes para el trabajo diario. Para poder mostrarles la velocidad del equipo, le instalé un Windows 10 Pro de 64 bits. Como podemos ver en estas capturas, el tiempo de encendido es muy bajo. En apenas unos segundos la computadora enciende desde el apagado completo. Hice pruebas con algunos programas básicos como Word, Photoshop, Excel, Google Chrome y tanto el inicio de estos como el uso dentro de las aplicaciones es muy fluido. Con respecto a la batería, esta es de 3 celdas y 40 watts hora, que es lo común para este tipo de equipos, y según el tipo de uso que le demos, la carga puede durarnos un promedio de 5 horas de funcionamiento. Como resumen, creo que es un muy buen producto de Dell, ideal para quienes necesiten la movilidad de una notebook sin descuidar la potencia, velocidad y calidad de componentes. Eso es todo por este video. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.